pasamos a la segunda obra de misericordia, que es visitar al que está en la cárcel. Nos hablará el padre José María Carot, nacido en Alcoriza, Teruel. Es religioso mercedario y sacerdote. Desde 1997 es capellán del Centro Penitenciario de Jóvenes de la Roca, Granollers. Además, lleva 13 años viviendo en el Hogar Mercedario de Barcelona, casa de acogida para presos sin familia ni recursos. 10 presos más 3 mercedarios forman esa peculiar comunidad. Es también capellán del Monasterio de la Visitación de Barcelona, las Salesas, director del CEPAP, Secretariado de Pastoral Penitenciaria de la Provincia Eclesiástica de Barcelona, y director del programa de Radio María, Libertad a los Cautivos, una hora semanal hablando de los presos. Si queremos saber la pastoral de los presos, hay que ir al Padre Carot. Muchas gracias. Estamos en el año de la misericordia y alguien se preguntará sobre los frutos del presente año. Pues bueno, los frutos, alguno ya está aquí, ahora mismo. El hecho de estar ahora mismo un capellán de prisiones hablando a este auditorio ya se puede considerar como un resultado positivo del año de la misericordia. Otra cosa es que quien nos habla esté a la altura de quienes pretendo representar. Lo cierto es que han sido bastantes, y espero que sean muchas, las invitaciones que hemos recibido durante este año y estamos recibiendo los capellanes de prisiones para presentar a la comunidad cristiana lo que significa visitar a los presos. Y esperemos que sean muchas más, que estemos agobiados, que no podamos responder a que la agenda esté llena, porque la verdad, menos mal que ha llegado el año de la misericordia, porque si no, nadie se acordaba de los presos, nadie. Vayamos al tema. Supongo que sería bastante arriesgado el hacer unas cuantas preguntas al aire o pedir que levanten la mano para responder, pero nadie va a responder, mejor se queda la respuesta en su interioridad. Pero si yo te digo ahora mismo la palabra preso, ¿qué te sugiere? Y si te digo la palabra cárcel, ¿qué conoces de ella? ¿Qué pensamientos te provoca? Sigo. Cadena perpetua. Sigo. Pena de muerte. Sigo. Hombre, si están en la cárcel, por algo será. ¿Seguro? Ahí, actualmente, a día de 31 de marzo del 2016, hay 7.700 y pico personas que están en la cárcel sin haber sido juzgadas. ¿Eso es justo? ¿Siempre? ¿Eso es justicia? ¿Por algo están en la cárcel? ¿Por no haber sido juzgados? ¿Sabíais que la justicia que prevalece en nuestro país impide que las víctimas tengan el mínimo contacto con los infractores, con sus agresores, sin dar la oportunidad ni siquiera de pedir perdón, el infractor a la víctima? ¿Sabéis que el sistema judicial que tenemos lo impide? ¿Sabéis que eso es antievangélico? Es la pura verdad. El Evangelio habla de la justicia restaurativa. Nosotros nos empeñamos en la justicia punitiva, castigar, aislar. Veremos lo que dice el Papa después. Finalmente, la opinión que tienes tú personalmente respecto a las cárceles, respecto a los presos, respecto a la rehabilitación, ¿es la opinión de las masas? ¿La opinión de los medios de comunicación? ¿Es tu opinión? ¿O es la opinión del Evangelio? La opinión de Jesús. Es una alegría que antes de mí haya estado hablando de los enfermos, porque todo el mundo se acuerda de los enfermos, de los extranjeros, de los que tienen hambre, de los que tienen sed, de los que están enfermos. ¿Y los presos? Los presos. Pero no está citado igual. Está en el Mateo 25, ¿Quién eres tú para tachar palabras del Evangelio?
A los presos, por lo visto, no les interesa a nadie. Bueno, voy a intentar primero hacer una fotografía de la situación actual, de la realidad actual, que es un poco rollo, es el primer minuto nada más, de datos. ¿Sabéis cuántos presos hay en España? Pues a día de 31 de marzo hay 58.000 hombres y 4.600 mujeres. Ya he dicho que preventivos, o sea, sin estar juzgados, hay 7.756. En España hay 78 cárceles. Toda esta cifra comprende Cataluña, pero voy a definir lo que es Cataluña. 8.241 personas presas. De ellas, mujeres, 597, no llegan a las 600. Y 1.222 no están juzgados todavía, pero están en la cárcel. Tenemos 10 cárceles. Y a ello habría que añadir los centros abiertos o terceros grados, pero que vamos, que la vida ya no es lo mismo del internamiento. Pero estos son como mucho los datos que nos dan. Voy a haceros unas fotografías un poco borrosas de la realidad, fotografías que los medios de comunicación no van a hacer jamás, porque los medios de comunicación también están de alguna manera en connivencia con el gobierno que le corresponde. ¿Os habéis pensado alguna vez por qué las cárceles están fuera de las ciudades? ¿Qué manía con que las cárceles estén fuera de las ciudades? ¿Qué culpa tiene la familia del delito que ha cometido su hijo, su primo? Actualmente podemos decir aquí que para ir a la cárcel de Brians 1 o Brians 2, que está en Martorell, una familia que vive aquí en Barcelona tiene que utilizar 5 horas para ver a su preso 40 minutos. Claro, los presos dicen, pues que coja el coche. ¿Qué coche si no tengo coche? Pues un taxi a ir a Martorell. Entonces, medios de comunicación, sí, hay autobuses cada ciertas horas. Y en algunas cárceles, las cárceles están, Manresa, por ejemplo, está fuera de todo. Está en un pueblo y hay que caminar hacia el pueblo y del pueblo a Manresa no hay ninguna comunicación. Taxi, 20 euros para hacer 6 kilómetros. Bonito. La prisión donde estoy yo, en Quatre Camins, al lado de Granollers, en mitad de la montaña. También caminar. Sí que hay autobuses. ¿Por qué esta manía con encerrar o esconder, alejar el sufrimiento, el dolor de las personas? Cárceles modernas, si es que tienen de todo, tienen televisión, tienen gimnasio y hasta Canal Plus. ¡Qué bien! ¿No os habéis puesto a pensar que si tienen películas están entretenidos y así no dan problemas? Esto es una realidad, una cruda realidad. Cuando entré por primera vez en la cárcel de jóvenes, los primeros años les pusieron Canal Plus y los sábados por la mañana nosotros teníamos una actividad con los presos. Nos encontrábamos que los presos jóvenes, entonces eran chavales de 16 años que estaban en la cárcel, de 16 a 24. Entonces nos encontrábamos que los sábados por la mañana íbamos a hacer una actividad y estaban todos dormidos. Pero ¿y eso? Padre, usted no se entera que el viernes por la noche en Canal Plus hay una película. Qué bonita manera de controlar a los jóvenes. ¿Sabíais que una cárcel, las televisiones en la cárcel, hay que comprarlas y hay que pagarlas y las tiene que pagar cada preso? Una televisión, yo personalmente lo he comprobado, que en Carrefour cuesta 99 euros, dentro de la cárcel cuesta 254 euros, la misma. Claro, tienen televisiones, sí, se las tienen que pagar. ¿Sabéis que la hora de trabajo del preso más o menos, está pagada una hora de trabajo a 1,50 € o una cosa así? Que el preso que tiene mucha suerte, después de trabajar en una lavandería de la prisión, puede cobrar 250 euros, como mucho 300 euros al mes. Eso está ocurriendo aquí. ¿Sabéis cuánto cuesta un preso al día? En los presupuestos, 82 euros, o sea, 30.000 euros al año. ¿Y sabéis cuál es el presupuesto de la comida, desayuno, comida y cena de un preso al día? No llega a 3 euros. ¿El resto? ¿Sabéis que la mayor población reclusa, España es el segundo país de la Comunidad Europea
que tiene más presos por cada 100.000 habitantes, es decir, 147 presos por cada 100.000 habitantes. Es el segundo país que tiene más presos. ¿Y sabéis que es el tercer país en Europa con menos delitos al año? ¿Qué nos están vendiendo de seguridad ciudadana? El Papa lo ha dicho, después lo citaré claramente. ¿Qué nos dicen de seguridad ciudadana, de endurecer las penas del Código Penal? Pero si España es el segundo o tercer país que menos delitos se cometen en la Comunidad Europea. El promedio en la Comunidad Europea son 62 delitos por cada 1.000 habitantes. En España, 46 por cada 1.000 habitantes. Hablan de que las cárceles están llenas de extranjeros, porque los extranjeros, mentira, el 33% de los presos son extranjeros. Solo en la cárcel de jóvenes, que es donde estoy yo, es el 70%, los jóvenes, pero no los adultos. El artículo 25 de la Constitución española dice que las penas privativas y las de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Y no podrán consistir en trabajos forzados, porque algunos por ahí sueltan a los presos a trabajar, a la montaña. Sí, pero que les paguen, como es el sistema alemán, que les paguen adecuadamente. Es que ya tienen todo, que si la comida, que si la vivienda, que si el gimnasio, que si la piscina. ¿Qué piscina? No entramos. Bueno, pero que les paguen, como se paga a un trabajador fuera. Habría que hacer muchas fotografías más, pero no vamos a seguir. Vamos a decir lo que nadie cuenta, lo que en ninguna parte se dice. Pero esto tampoco es mío, es de Julián Ríos Martín. Es un profesor de comillas, de derecho penal, qué bonito. Pero lo bonito es que Julián tiene en su casa presos, que vive con presos. Esto es lo bonito. Que ya no es describir la realidad desde una oficina con calefacción o ventilación y tranquilamente sentado, o describir la realidad de los programas de rehabilitación desde una visita guiada. Naturalmente, ya sabía, en las cárceles, cuando va a venir una visita importante, un día antes te enteras, porque ves que la gente está limpiando como descosidos. Y dices, ¿qué pasa? Va a haber visita, ¿no? Dices, sí, padre, mañana va a venir fulanito de tal. Ah, vale. Claro, son visitas guiadas. Los jueces de la escuela judicial, cuando acaban el curso, van a hacer una visita también a la cárcel de jóvenes. Claro, una visita guiada, como que los jueces dicen, pues no están tan mal. Como si en una visita de una hora se supiera lo que es la cárcel. Pues mira, la cárcel, según Julián, dice, se conviene recordar que la cárcel transpira tres cosas importantes: tensión, despersonalización e inseguridad y violencia, para que luego hablemos de rehabilitación. Tensión con esquemas y relaciones de dominio y disciplina, obediencia irracional, estancia obligada, sumisión permanente, despersonalización, depravación sensorial, de vista, del oído y del olfato. A mí personalmente me ha tocado acompañar a un preso y nada más salir de la cárcel, coger el coche para conducir, yo ir de copiloto. Y después de recorrer 2 kilómetros decir, toma, vale. Y ponerme a conducir yo, porque la retina la tenía acostumbrada a distancias cortas y no era capaz de ver a distancias largas. Eso tampoco se dice, pero se llama depravación sensorial, alteración de los ritmos vitales, con el fin de evitar la autonomía del preso y su capacidad de reacción. Hay un proceso de infantilización, de pérdida del rol de adulto. Se crea un sentimiento de dependencia absoluta, se altera su identidad personal. Hay un sentimiento de profunda soledad, de angustia vital, porque ha perdido los puntos habituales de su referencia. Hay una violación constante de su intimidad. Jamás un preso estará solo. Como mucha suerte tendrá otro en su habitación, en su celda, donde hay una taza y hay un plato de ducha y hay una especie de lavabo. Y allí todo, absolutamente todo, con el otro, lo conozca o no lo conozca. Jamás tendrá intimidad personal. Un clima constante de humillaciones y de amenazas.
un ritmo totalmente monótono, un tiempo vacío que no hay manera de rellenar. Y la inseguridad, porque viven en permanente peligro de amenazas entre unos y otros. Esto provoca un estado continuo de ansiedad. Le hacen cambiar las pautas de comportamiento. Y, por supuesto, genera un clima de desconfianza continua. Provocan los mecanismos de defensa, verbales, gestuales o de hechos concretos. Todo es para la supervivencia, todo se hace. Hasta engañar al cura es por la supervivencia. Engañar a los voluntarios es por la supervivencia. Y no lo hacen con mala intención. Como dice el Papa, yo seguramente en su situación haría exactamente lo mismo. Hay un clima de desconfianza que se convierte en un resentimiento contra la sociedad, contra los grupos sociales, contra la policía, contra la familia, contra los amigos. Y todo esto se dispara, ¿sabéis cuándo? En los locutorios, en las salas de comunicaciones, cuando llegan las visitas, cuando llega la madre, cuando llega el padre, los amigos, empiezan las vomitinas. Después de todo esto, ¿podemos hablar de rehabilitación y de reinserción? No, si alguien tiene la pregunta ya la digo. No creo en las cárceles, no creo en el sistema penitenciario. No, para nada. Creo que esta sociedad tiene que inventar otras cosas, otros sistemas, otros métodos. Pero por ahora deja muy tranquila a la sociedad sabiendo que el que comete un delito lo encierran, lo aíslan, lo alejan y adiós problemas. Ese problema volverá a surgir. ¿Qué es lo que nos dice el Papa? El Papa nos dice que reclusión no es lo mismo que exclusión. Lo dijo en Bolivia el 10 de julio del 2015. El Papa nos dice que el aumento y endurecimiento de las penas con frecuencia no resuelve los problemas sociales. Nos dice también, esto es en un congreso el 30 de mayo del 2014, la ejecución de la pena se degrada a un instrumento de solo castigo o venganza. A su vez es perjudicial para la persona castigada, pero es perjudicial para la sociedad. Finalmente, el Papa, hay muchísimos más textos. Este Papa, en los años que lleva de pontificado, ha hablado más de los presos y de las cárceles que quizá que todos los papas juntos de la historia. Es verdad. Y por eso quizá hoy yo me siento con autoridad de hablar así, porque puedo decir, no es opinión mía, es opinión del Papa Francisco. El que quiera refutar, que le pregunte a él. Yo solo soy eco. Esto es lo que hace la Iglesia. Pero ¿qué es, lo que dice el Papa? ¿Y qué es lo que hace la Iglesia? Pues nosotros nos hacemos presentes, voy a hablar solamente de Cataluña, pero se puede hacer exactamente igual de toda España. Ya he dicho que hay 10 cárceles, trabajamos en 10 cárceles, son 11 capellanes que trabajan conjuntamente con 8 sacerdotes y casi 200 voluntarios de pastoral penitenciaria. Esto en lo que se refiere a depender directamente del Secretariado de Pastoral Penitenciaria de las distintas diócesis, tanto de la provincia eclesiástica de Barcelona como de Girona, de Tarragona o de Lleida. Pero además hay entidades y asociaciones con espíritu de Iglesia que trabajan también en las prisiones. ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué acciones se pueden hacer dentro de la cárcel? Como decía antes al principio, lo que nos dejan, que es mucho, aunque nos podían dejar más. Ayer leí, no sé si aquí hay alguien del Colegio de Abogados, que luego me pegará cuando salga de aquí, pero ayer leí que el Colegio de Abogados tiene asignado a la cárcel de jóvenes, que son 250 jóvenes, tiene asignado 30 minutos a la semana para atender el servicio de orientación jurídica. 30 minutos a la semana para atender a 250 presos en sus dudas judiciales. Qué bonito. Bueno, pero lo digo porque nosotros queremos hacer más, pero alguien dice que el servicio jurídico está suficientemente garantizado. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Pues mirad, sí es cierto que en todas las prisiones, excepto en una, se hace Eucaristía semanal con motivo del
Año de la Misericordia, en otra prisión se ha comenzado a hacer una vez al mes, un domingo al mes, adoración, exposición del Santísimo y adoración. Hay catequesis de preparación para los sacramentos, catequesis de formación permanente, estudio bíblico, estudio de evangelio, grupos de oración, rincón de la paz, formación de valores, acompañamiento personal, preguntas y respuestas, una catequesis un poquito más suave, celebraciones especiales en Semana Santa, Navidad y fiestas, ensayos de cantos, celebraciones especiales en enfermerías, curso alfa de prisiones, además de otras actividades más lúdicas o de tiempo libre, como pueden ser alfabetización, refuerzo escolar, corte y confección, bingo, acogida, taller de diálogo, paquetería, envío de dinero, ropero, arterapia, hazte oír, radio, actividades deportivas, teatro, campaña de juguetes y reyes para el Día de Reyes, visitas especiales a los departamentos de especiales, a los chopanos que dicen ellos. El chopano, departamento de especial, celdas de alta seguridad, es una celda donde vive un preso solo las 24 horas del día y está 22 horas encerrado en la celda. Solo sale una hora a pasear por la mañana y otra hora a pasear por la tarde. 22 horas al día encerrados durante 3 meses y a veces se repiten otros 3 meses. Está demostrado por algunas escuelas de psicólogos que a partir del día 15 de aislamiento la cabeza empieza a perder las referencias de normalidad. Sigo. Escribir postales de Navidad para felicitar a los presos, manualidades, acompañamiento en la libertad definitiva, clase teórica de carnet de conducir. Salidas programadas con los presos, bisutería, todo conlleva un trato personal y sobre todo la escucha. Escuchar, escuchar, escuchar y callar. Calculamos, hay que decir que en el lenguaje penitenciario, intervención significa que cada vez que un profesional habla con un preso, aunque sean 3 minutos o 5 minutos o no. Bueno, eso son intervenciones. Pues bueno, los voluntarios de pastoral penitenciaria estamos haciendo en Cataluña alrededor de 1.500 intervenciones semanales. Si hay una población de 8.000 presos y 1.550 intervenciones semanales, calcular. La verdad es que estamos en contacto prácticamente, como hay una mayoría también, el 33%, pues, de población musulmana, pues a veces ellos no se acercan a las actividades religiosas, pero sí a las otras actividades. Y estamos en contacto con ellos. Otra de las cosas de la pastoral penitenciaria, que ya lo ha dicho el doctor Alsina, son los pisos de acogida. Actualmente en Martorell hay una casa de acogida para presos y donde vivo yo, en Barcelona, el Hogar Mercedario, que es una casa de acogida también para presos, hombres. Estos dos son para hombres, Martorell y Barcelona. Y también hay una casa de acogida para mujeres llevada por Cáritas. ¿Me quedan 2 minutos. Bueno, lo que tú puedes hacer. Bueno, las noticias, no te fíes de las noticias. Son mentiras. Yo no sé dónde está la profesionalidad de los medios de comunicación. De verdad, ser críticos ante las noticias. La prevención. Catequesis en los colegios, en las parroquias, la escuela o escuela obligatoria para los niños, cuidar las amistades de los muchachos, el deporte, tu compromiso también con la oración. A ver, no levantéis la mano, pero ¿cuántas veces en vuestras parroquias en las peticiones se pide por los presos? ¿Y cuántas veces tú oras por los presos? Pues eso tiene que quedar como asignatura pendiente. ¿Sabéis lo que es la semana de pastoral penitenciaria? No, en torno a la fiesta de la Merced, patrona de las prisiones. Pues se celebra desde hace muchos años, nadie se entera. Por favor, señores sacerdotes y párrocos, ayúdenos un poco a difundir esta semana. La fiesta de la Merced, madre de las presos. ¿Cómo colaborar tú en la pastoral penitenciaria? Pues bueno, facilita contactos para que nos inviten a dar charlas a colegios, a parroquias, a movimientos. Comprométete como voluntario de la cárcel o como voluntario de pisos de acogida. Compra libros y regálalos a los presos, o el Evangelio de cada día,
Para ello ponte en contacto con los capellanes. Si no, vas a comprar algo que no te van a dejar entrar. Pero cada año tenemos que regalar el Evangelio 2016 para los presos, desde Pastoral Penitenciaria, rosarios, estampas, cruces pequeñas de madera. Todo esto es muy apreciado por los presos. Ponte en contacto con los capellanes y ya verás qué forma de colaborar. Colaborar en campaña de Navidad, en sensibilización, información, colaboración material y colaboración económica, carteo con presos, grupos de sensibilización dentro de las parroquias para detectar las familias y las necesidades. Y acabo ya. Me quería hacer una referencia a Santa Teresita del Niño Jesús con el preso aquel condenado a muerte, Pranzini, que ella consiguió que en el último momento diera un beso al crucifijo, una señal de cambio, de conversión. Año de misericordia, las obras de la misericordia. Obras son hacer cosas, gestos, signos, está bien, pero no del todo. No se trata solo de hacer, sino sobre todo de ser. Experimentar personalmente la misericordia de Papi Dios y ser misericordia. Desde el ser misericordiosos, cualquier cosa que hagamos será gesto de misericordia. La postura de Jesús es clara. Venid, benditos de mi Padre, porque estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Apartaos de mí, malditos, porque estuve en la cárcel y no quisisteis saber absolutamente nada. Acabo diciendo que doy cada día gracias al Señor por estar en la cárcel visitándole, por estar cada día con los presos jóvenes. Doy gracias al Señor por vivir en el hogar mercedario, comiendo en la misma mesa, puerta con puerta, compartiendo todo con los presos. Y doy gracias al Señor por la llamada que me hizo y su fidelidad. Pero sobre todo, porque lo único que quiero es ser fiel a su llamada.